Imagina por un momento que tu energía es como un río. A veces fluye con fuerza, impulsándote hacia adelante con claridad y propósito. Otras veces, se estanca, se contamina con preocupaciones o se desborda en emociones que te dejan exhausto. ¿Qué determina que este río fluya o se estanque? La respuesta no está en el mundo exterior, sino en cómo eliges navegar sus aguas. Bienvenido a este viaje estoico hacia el autocuidado y la protección de tu energía. El estoicismo nos enseña que la clave para vivir una vida plena y equilibrada radica en distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Este principio, aparentemente simple, es una de las herramientas más poderosas para priorizar el autocuidado. Piensa en esto, ¿cuántas veces has gastado tu energía preocupándote por cosas que no puedes cambiar? ¿Cuántas veces te has sentido agotado porque permitiste que las opiniones de los demás o las circunstancias externas dictaran tu estado de ánimo? Aquí es donde comienza el verdadero autocuidado, en la aceptación de que no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Imagina que tu mente es un barco. Si intentas luchar contra las olas, te agotarás rápidamente. Pero si aprendes a navegar con sabiduría, conservarás tu energía para lo que realmente importa. Esto no significa ser indiferente o pasivo, sino enfocar tus esfuerzos en aquello que sí puedes influir, tus pensamientos, tus acciones y tus decisiones. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Las opiniones de los demás, los imprevistos, los errores del pasado, el futuro incierto. Todo eso está fuera de tu control. ¿Sabías que intentar controlar lo incontrolable es una de las mayores fuentes de agotamiento emocional? Cada vez que te resistes a aceptar esta realidad, estás desperdiciando una energía preciosa que podrías estar invirtiendo en tu bienestar. Pero, esta pregunta cambiará tu perspectiva. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, decidieras aceptarlo con serenidad y enfocar tu energía en lo que sí está en tus manos? Este simple cambio de enfoque no solo te liberará de una carga innecesaria, sino que te permitirá comenzar a construir una vida más equilibrada y llena de propósito. ¿Estás listo para descubrir cómo la sabiduría estoica puede transformar tu relación contigo mismo? El viaje apenas comienza. Comenta tu manera de hacer autocuidado. Comparte con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo mensajes. Imagina que tienes una brújula que siempre apunta hacia lo que es verdaderamente importante. No importa cuántas distracciones o desafíos encuentres en tu camino, esta brújula te guía con claridad y certeza. Para los estoicos, esa brújula es la virtud, la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Aquí, descubrirás cómo la virtud no solo es un camino hacia una vida ética, sino también una fuente inagotable de energía y autocuidado. Piensa en esto, ¿cuántas veces te has sentido agotado porque invertiste tu energía en cosas que, en el fondo, no te importaban? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, o has perseguido metas que no estaban alineadas con tus valores? La falta de claridad sobre lo que es verdaderamente importante puede ser uno de los mayores drenajes de energía. Aquí es donde la virtud entra en juego. Los estoicos creían que vivir de acuerdo con la virtud no solo es moralmente correcto, sino también práctico. Cuando tus acciones están alineadas con la sabiduría, actúas con discernimiento y evitas caer en decisiones impulsivas que te agotan. Cuando vives con justicia, te relacionas con los demás de manera equilibrada, sin permitir que conflictos innecesarios consuman tu energía. Cuando practicas el coraje, enfrentas los desafíos con determinación, sin dejarte paralizar por el miedo. Y cuando ejerces la moderación, evitas los excesos que te desgastan física y emocionalmente. ¿Sabías que la virtud no solo te ayuda a conservar energía, sino que también te la devuelve? Cada vez que actúas de acuerdo con tus principios, experimentas una sensación de coherencia y paz interior que recarga tu espíritu. Es como si la virtud fuera una batería que se autorecarga cada vez que la usas. Ahora, te invito a reflexionar, ¿qué pasaría si, en lugar de buscar energía en estímulos externos como el reconocimiento, el éxito o el placer, la encontraras en la práctica constante de la virtud? Este enfoque no solo te permitirá proteger tu energía, sino que te llevará a vivir una vida más auténtica y significativa. Vamos a explorar cómo la práctica de la reflexión diaria y el mindfulness estoico pueden ayudarte a identificar y liberar las emociones que te drenan. ¿Estás listo para descubrir cómo convertirte en el guardián de tu propia energía? El viaje continúa.
Imagina que al final de cada día tienes la oportunidad de revisar tus pensamientos, emociones y acciones como si fueran las páginas de un diario. No para juzgarte, sino para aprender, crecer y liberarte de todo lo que te impide fluir. Vamos a descubrir cómo la reflexión diaria, una práctica central en el estoicismo, puede convertirse en una poderosa herramienta para priorizar el autocuidado y proteger tu energía. Los estoicos creían que la reflexión diaria es esencial para vivir una vida consciente y equilibrada. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, dedicaba tiempo cada noche a revisar su día, identificando lo que había hecho bien y lo que podía mejorar. Esta práctica no solo le permitía crecer como persona, sino también liberarse de las emociones y preocupaciones que podían agotar su energía. Piensa en esto, ¿cuántas veces te has acostado con la mente llena de pensamientos repetitivos, preocupaciones o arrepentimientos? ¿Cuántas veces has sentido que el día te dejó exhausto, no por lo que hiciste, sino por lo que no lograste procesar? La reflexión diaria es una forma de limpiar tu mente, de soltar todo lo que no te sirve y de enfocarte en lo que realmente importa. Pero, ¿sabías que la reflexión diaria no solo te ayuda a liberar emociones negativas, sino que también te permite identificar patrones que te drenan energía? Por ejemplo, puedes descubrir que ciertas personas o situaciones te generan estrés innecesario, o que tienes hábitos que te impiden descansar adecuadamente. Recuerda compartir con tus amigos, comenta, dale me gusta y suscríbete para más mensajes. Entonces, como recompensa debes hacer esta práctica concreta. Cada noche, antes de dormir, tómate 10 minutos para reflexionar sobre tu día. Pregúntate, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué emociones me dominaron y por qué? Este simple ejercicio no solo te ayudará a dormir mejor, sino que te permitirá comenzar cada día con más claridad y energía. Veamos cómo proteger tu energía en un mundo lleno de distracciones y demandas. ¿Estás listo para descubrir cómo vivir con serenidad y propósito en medio del caos? El viaje está por llegar a su clímax. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, un apego o una expectativa que te pesa y te impide avanzar con ligereza. Ahora imagina que tienes el poder de soltar esa mochila y caminar libremente, sintiendo el viento en tu rostro y la tierra firme bajo tus pies. Juntos, descubriremos cómo el desapego, una de las enseñanzas más profundas del estoicismo, puede liberarte de todo lo que te drena energía y permitirte vivir con plenitud. Los estoicos creían que el apego es una de las principales fuentes de sufrimiento y agotamiento. Cuando nos aferramos a cosas, personas o resultados, nos volvemos vulnerables a la decepción, la ansiedad y el miedo. Pero cuando practicamos el desapego, nos liberamos de estas cargas y encontramos una paz interior que nada ni nadie puede perturbar. Piensa en esto, ¿cuántas veces te has sentido agotado porque te aferraste a una relación que ya no te hacía feliz, a un trabajo que no te llenaba o a una expectativa que no se cumplió? El apego no solo te ata a lo que no puedes controlar, sino que también te impide disfrutar del presente y fluir con la vida. ¿Sabías que el desapego no significa indiferencia o falta de compromiso? Al contrario, es una forma de amor y libertad. Cuando te desapegas, puedes amar sin miedo, trabajar sin obsesión y vivir sin ansiedad. Es como si soltaras las piedras de tu mochila, pero conservaras todo lo que realmente importa, tu paz, tu energía y tu capacidad para disfrutar del momento presente. La invitación final es a practicar el desapego en tu vida diaria. Comienza por identificar aquello a lo que te aferras. ¿Es una relación? ¿Un resultado? ¿Una posesión? Luego, pregúntate, ¿qué pasaría si lo soltara? ¿Cómo me sentiría más libre y ligero? Este ejercicio no solo te ayudará a proteger tu energía, sino que te permitirá vivir con mayor serenidad y propósito. Así concluye nuestro viaje estoico hacia el autocuidado y la protección de tu energía. Recuerda, la vida es como un río, y tú eres el navegante. Con sabiduría, virtud, reflexión y desapego, puedes fluir con ella, conservando tu energía para lo que realmente importa. ¿Estás listo para vivir con plenitud y libertad? El viaje no termina aquí, solo comienza. Muchos éxitos. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.